15 minutos y 55 segundos, ese es el tiempo que lleva talar un árbol de 200 años. ¿Crees que está mal destruir un árbol tan antiguo? Pero lamentablemente, esto ocurrirá con más frecuencia en el futuro, ya que el gobierno brasileño ha permitido recientemente la tala de árboles. Hace unas semanas, Brasil anunció que permitiría la tala selectiva en la selva amazónica, lo que significa que muchas millas de este ecosistema único están en peligro. Aún así, ya se están estableciendo concesiones forestales y las empresas madereras están obteniendo los derechos para utilizar los recursos y pronto comenzarán a implementarlos. Actualmente, existen 22 áreas de tala en el Amazonas que cubren más de 13.000 kilómetros cuadrados, pero planean expandir el área a 308.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al tamaño de Italia. Incluso se ha llegado a pensar que es necesario controlar el bosque talándolo, y eso es realmente alarmante, ya que el 60% de la selva amazónica se encuentra en Brasil. En resumen, Brasil quiere talar el bosque para salvarlo. Pero, ¿cómo funciona esto realmente? Es realmente interesante, pero primero voy a tomar mi café y luego continuamos. Si te gusta esto, no olvides darle al botón de me gusta. Todo comenzó en 2019, cuando el viento llevó humo a Sao Paulo. El humo era tan denso que, cuando se encontró con el aire húmedo del mar, oscureció todo el cielo, y las luces de las calles tuvieron que encenderse 3 horas antes para que la ciudad pudiera seguir funcionando. Estas imágenes fueron tomadas al mediodía. El humo provenía de los incendios más intensos que habían consumido la selva amazónica. Los bosques ardían, devastados por pirómanos y madereros. En respuesta, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó a actuar, algo tenía que hacerse. Incluso se desplegó la Fuerza Aérea, un C-130 rociaba agua y retardantes de fuego sobre la selva ardiente para detener los incendios. Esta operación marcó el inicio de una nueva y sin precedentes operación militar para combatir incendios en la selva tropical más grande del mundo. La Operación Brasil Verde duró 19 meses, pero luego las autoridades tuvieron que admitir que no podían proteger el Amazonas. Este fracaso tuvo sus razones, entre ellas, la falta de profesionalismo y la formación adecuada de los soldados para operar en la selva, según los ambientalistas. Pero el verdadero problema no es el ejército, sino la selva amazónica. Durante gran parte de la historia de la humanidad, ha sido despejada por agricultores que querían crear campos en la tierra despejada. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, todo comenzó a cambiar. Ahora, también se talaban los bosques para obtener madera, y a nadie le importaba que esto fuera ilegal. No es de extrañar si consideramos que este es el mayor decomiso de madera ilegal en la historia de Brasil. En marzo de 2021, la policía incautó 8 millones de pies cúbicos de madera en la frontera entre los estados de Amazonas y Pará. Pero las personas involucradas en la tala ilegal también son responsables de los incendios en la selva amazónica. Es muy simple. Los árboles valiosos se talan y se venden con grandes ganancias en el mercado, y luego la vegetación restante se quema. Por supuesto, esto provoca incendios, pero no les importa a los culpables, ya que la tierra despejada es mucho más rentable que un bosque en el que no quedan especies de árboles valiosas. Incluso si no hay un incendio intencionado, la tala selectiva provoca que más luz solar llegue al suelo del bosque, lo que lo seca y aumenta significativamente el riesgo de incendio. Basta una chispa para que el bosque se incendie. En resumen, la deforestación es un problema grave. En este contexto, realmente da miedo que el gobierno pueda agravar el problema al permitir la tala de árboles. El Amazonas tiene una importancia global para todos nosotros. Estas selvas tropicales son algunas de las regiones más biodiversas de la Tierra y desempeñan un papel crucial en el ecosistema del planeta. Más de 3 millones de especies de animales y plantas habitan en el Amazonas, y si las selvas desaparecen, todas estas especies se extinguirán. Muchas de ellas solo se encuentran aquí. Además, 2.2 millones de personas indígenas viven en las selvas amazónicas y dependen de los recursos naturales de la región para sobrevivir. Sin mencionar que las selvas tropicales son algunos de los mayores sumideros de carbono del mundo. En resumen, el Amazonas es vital para todos nosotros y debe permanecer intacto y sin daños.
Sin embargo, a pesar de todo, las selvas siempre están amenazadas desde diferentes ángulos. En Brasil, vastas áreas forestales no están especialmente protegidas, aunque están designadas como tierras públicas. En última instancia, esto significa que las tierras públicas no son de nadie. Los criminales a menudo se apropian de áreas y las despejan con la esperanza de que el gobierno eventualmente los reconozca como propietarios, y la mayoría de las veces eso es exactamente lo que sucede. Los criminales son acompañados por ganaderos que destruyen el bosque desde dentro, madereros y muchas otras personas que quieren utilizar la tierra no utilizada para sus propios fines. La deforestación avanza a un ritmo alarmante. En 2021, los científicos se sorprendieron al descubrir que algunas partes del Amazonas estaban tan dañadas que ahora emiten más carbono del que absorben. Es difícil determinar exactamente quién causó estos cambios drásticos, pero definitivamente fue de manera ilegal. Es difícil encontrar estadísticas confiables sobre este tema, pero un estudio estima que hasta el 94% de la deforestación en el Amazonas es ilegal. Solo en un estado brasileño, Amazonas, se han apropiado más de 25.000 kilómetros cuadrados de tierras públicas para uso privado, y eso sigue siendo una estimación muy baja, ya que no todas las áreas apropiadas están registradas. Pero incluso si se trata de tala regular y no de apropiación de tierras, se destruyen muchos más árboles de los necesarios. Así es como funciona. Por cada árbol comercial que se elimina, uno destinado a la venta, se dañan otros 27 con un diámetro superior a 10 centímetros. A esto se suman unos 40 metros de nuevas carreteras y 2.000 metros del dosel del bosque que se rompe. Y no olvidemos que los árboles deben ser transportados, lo que a menudo requiere el uso de tractores, lo que provoca la erosión del suelo, la pérdida de nutrientes y afecta a los arroyos y ríos y a todo lo demás también. La destrucción de la selva amazónica ha alcanzado tal escala que incluso es visible desde el espacio. Recientemente, la NASA publicó una foto de los incendios tomada desde la ISS. También hay imágenes satelitales, y todas se ven bastante alarmantes. La selva amazónica necesita protección, y los pueblos indígenas, las tribus que viven en estas selvas, desempeñan un papel importante en eso. Ellos monitorean sus bosques y ríos, se preocupan por su seguridad y el bienestar de sus comunidades. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos utilizan diversas estrategias de defensa territorial, combinando conocimientos tradicionales con tecnología moderna, cámaras trampa, GPS y drones. En manos de personas que conocen bien el bosque, esto se vuelve 100 veces más efectivo de inmediato. Los equipos locales monitorean constantemente la situación y rastrean los movimientos de los invasores para detenerlos antes de que otra parte del bosque sea destruida. Pero, por supuesto, el ejército también se mantiene al día. Las fuerzas especiales brasileñas continúan luchando por la protección de las selvas amazónicas, y estos son verdaderos luchadores con equipo de combate real y armas reales. Forman parte de una pequeña unidad conocida como Grupo de Inspección Especializada, GF, y mantienen sus rostros cubiertos. Esto se debe a que a menudo aparecen criminales brutales en las selvas y ahora es peligroso para el ejército revelar sus identidades. Pero tienen helicópteros que les permiten sobrevolar las densas selvas y llegar rápidamente de un punto A a un punto B, a menudo es la única forma de llegar. Bueno, el objetivo de los combatientes es destruir los campamentos y el equipo de los invasores con los que talan árboles, pero eso todavía no es suficiente. Imagina la selva amazónica, es enorme. Son más de 7 millones de kilómetros cuadrados, eso es el tamaño de México, Mongolia, Perú y Egipto juntos. Ahora imagina cómo las autoridades federales y locales intentan monitorear las fronteras de las propiedades con recursos limitados para prevenir actividades ilegales. Es bastante difícil, considerando que incluso las fuerzas especiales tienen problemas para hacerlo. Muchos ambientalistas admiten que no encuentran particularmente efectivas todas estas medidas, ya que no contribuyen a salvar el Amazonas. En última instancia, el Amazonas todavía está siendo destruido, solo un poco más lentamente que sin control militar. Los soldados, por supuesto, podrían proteger la selva de manera más eficiente, pero el problema radica en otro lugar. Hay poco incentivo financiero para proteger el Amazonas,
por lo que no es una prioridad, y eso se debe principalmente a que nadie comprende su importancia. Permíteme mostrarte esto con un ejemplo. Hace unos años, los científicos querían identificar una mariposa, y para eso necesitaban analizar una pequeña muestra de cabello. Después de encontrar el insecto y quitarle los pelos, lo implantaron en un entorno artificial para criarlo. Después de unos 3 días, la mariposa comenzó a respirar y se convirtió en un animal. Luego, se comparó el escaneo de ADN con el código de ADN en la base de datos internacional, y la base de datos informó que la mariposa se podía encontrar en un laboratorio en Austria. En realidad, no se encuentra en ninguna parte del mundo, excepto en la selva amazónica, pero si cierras los ojos y no haces nada, pronto dejará de existir allí también. En el año 2000, el científico Oliver Phillips advirtió al mundo que incluso la selva amazónica es finita. Según él, será destruida para 2064. El problema no radica solo en los grupos criminales que talan árboles ilegalmente. En los últimos 20 años, se han destruido 45.000 kilómetros cuadrados de selva para la construcción de carreteras, represas y plantas hidroeléctricas, y el gobierno ha aprobado todo esto. Pero a pesar de todas estas amenazas, el Amazonas aún no está muriendo. Además, muchas de sus partes todavía prosperan después de tantas décadas de actividades humanas. Los científicos dicen que todavía podemos salvar el Amazonas. Pero, ¿cómo podemos salvarlo? Quizás mediante operaciones militares o quemándolo, como Brasil propone ahora. Nada de eso es necesario. Resulta que solo se necesitan 3 simples pasos para asegurar la supervivencia de la selva. Primero, debemos seguir protegiendo las áreas protegidas existentes que cubren el 50% del Amazonas. Segundo, debemos asegurarnos de que las tierras de los pueblos indígenas se mantengan y no se confisquen. Y tercero, debemos detener la degradación al asegurarnos de que se respete la prohibición de la tala selectiva y que no se invada el bosque con nuevas carreteras, represas y tierras agrícolas. El último punto es crucial. A veces, la llamada tala selectiva resulta ser más destructiva que los incendios. Si tomamos estas medidas, podemos estar seguros de que el Amazonas no desaparecerá para 2064. Así que, si estás de acuerdo conmigo y crees que se deben tomar estas medidas, entonces presiona el botón de me gusta. Pero lo más importante es compartir este video. Debemos mostrarle al mundo lo que está sucediendo en la selva amazónica para que todos estén al tanto de las medidas necesarias para salvar este lugar único. Me despediré, pero no olvides que tu me gusta y tu suscripción pueden ayudar a difundir este conocimiento y salvar el Amazonas.